No sé, 20 veces me dijeron. Víctor Hugo. Pero, ¿sabe qué? Vamos a hablar en otra lengua, me parece. ¿Cuál? No sé, por eso vamos a hablar en el día de hoy con Gabriela Zunino, nuestra columnista de literatura, arte y otras yerbas. En este caso vamos a hablar de lingüista, con un lingüista. Son dos lingüistas que tenemos acá. A ver, Gabriela. ¿Qué nivel? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Hoy trajiste un colega. Sí, nos tocaba. Está bien, es verdad. ¿Y qué colega? Presentalo a Santiago Durante aquí en FM Oeste. Presentalo y contá un poco quién es. Así es. Bueno, ya está conectado, así que Sí. le doy la bienvenida. Buenas, Santiago. Buenas noches, ¿cómo andan? Santiago, además de ser lingüista y de estudiar esto, tiene voz de locutor, así que cumple con todos los requerimientos radiales. Excelente. Pero es como nosotros que robamos haciéndonos los que hablamos. Es como Santi, que no es locutor, pero hace locuciones. Claro, pero él tiene cosas interesantes para Claro, es mucho más interesante que Santi, me parece muy bien. ¿Cómo andás? Que nuestro Santi, perdón, que nuestro tocayo. Un tocayo por ahí. Que es el locutor de esta radio, que hace casi toda la locución, pero no es locutor, no lo contemos mucho. Así que bueno, ¿cómo andás, Santiago? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Gracias por invitarme. No, por Acá, favor, iniciando a las puertas del confinamiento de 9 días, ¿no? Recibiendo el confinamiento acá. De la mejor manera posible. En el oeste. Exactamente. ¿Qué mejor que hablar de esto? Lo presento, ya que estamos. por favor. Santiago es lingüista, como dijimos, es investigador, además de la Universidad de Hurlingham y del CONICET, y es docente en la Universidad de Buenos Aires y en Hurlingham también. Él se especializa en el estudio de lenguas originarias de América, particularmente ha trabajado, digamos, con más profundidad lenguas de Argentina y Paraguay, y lo que hace en realidad es describir y documentar algunas de las muchas lenguas que se hablan en Argentina. En ese marco, además, tiene un perfil interesante de divulgador entre los lingüistas, porque ha hecho un trabajo y sigue siendo un trabajo bastante interesante de divulgación, y es quien estuvo encargado de la serie Guardianes de la Lengua, que yo dejé en el Twitter para el link, que todavía se puede ver en Encuentro y también en plataforma Contar, me avisó él, así que está bueno, digamos, que tengan el link a disposición para poder ingresar y ver esa serie que fue, a mi criterio, una innovación en el mundo de la divulgación científica en lingüística. La verdad es que está muy buena y sí. Una amiga. No, pero además noto mucho es muy frecuente. Sí, hay cholulismo lingüístico. ¿Qué pasó? ¿Viste? Es como el Darío Janstreiber de lingüística. Ahí está. No, pero quiero decir, y después si quieren, si no, le preguntamos a Santiago, pero yo no tenía conocimiento de muchos trabajos de divulgación en lingüística. Y creo que fue como una punta de lanza, y ahora está viendo un poco más, pero me parece que fue innovador en su momento. Y bueno, digo, por eso me parece interesante también que lo traigamos a cuento. Pero lo primero que yo le quería preguntar a Santiago, y en realidad quería que nos contara un poco, es lo siguiente. Me parece importante empezar a desmitificar la idea de que en la Argentina se habla español, digamos, que somos un país monolingüe. En la Argentina se hablan un montón de lenguas, y de hecho se hablan, digamos, incluso hay montones de hablantes bilingües en la Argentina, que además hablan español porque en algunos casos están forzados a hacerlo, pero en general hay una especial invisibilización por esa variedad lingüística que tenemos en el territorio. Pasa en Argentina y creo que pasa en otros lados de América, pero puntualmente creo que en Argentina es bastante potente esa raigambre, digamos, de monolingüismo hispanohablante, que en realidad nos adjudicaron, pero que no es la realidad lingüística de nuestro país. Entonces, quiero empezar porque nos cuente un poco sobre ese mapa lingüístico que tenemos en la Argentina, para empezar como a visibilizar eso. Buenísimo, mira, me parece un tema, bueno, que obviamente a mí me apasiona y que me parece que lo caracterizaste muy bien, Gaby, en plantear
esto, o sea, hay una idea que por supuesto que es regional, pero que es particularmente argentina, aunque creo que se sustancia en ese chiste, ¿no? Que siempre traía Osvaldo Bayer en varios lugares, siempre lo traía, que era esto de que los argentinos descienden de los barcos, el chiste este, ¿no? De los peruanos descienden de los incas, etcétera. Sí, Bueno, eso... Lo dijo un presidente eso, lo de los barcos también. Sí, totalmente. Sí. Bueno, pero eso que trae, digamos, trae aparejada esta idea de que en Argentina es el país sin indios, o sea, es el país en Latinoamérica que de alguna manera en el imaginario no tiene la población originaria. Esto es algo que, o sea, que a mí me ha pasado, colegas por ejemplo, españoles, que me han dicho, pero con buena intención, como decir, pero colegas lingüistas, quiero decir, ¿no? Porque por ahí, digamos, gente que se dedica al estudio de las lenguas, diciendo, claro, vos trabajás, porque yo estaba haciendo mi doctorado en Paraguay, vos haces tu doctorado en Paraguay, claro, porque en Argentina no hay pueblos originarios, ¿no? Eso, que por ahí llama la atención, pero existe en esta idea de que, bueno, que Argentina es un país distinto, casi europeo, es parte de nuestra condena. Y la imagen que nosotros, digamos, el mapa lingüístico que podemos configurar es absolutamente diverso. Ahora voy a hablar un poquito más capaz de las lenguas originarias, pero también, como charlábamos antes con Gaby, también tenemos las lenguas de migración, por ejemplo, o sea, coreano. Algunas de las lenguas de migración también son lenguas originarias, pero no las hablan los pueblos originarios necesariamente, como el guaraní, por ejemplo. Es una lengua originaria, pero también es una lengua nacional, es la lengua nacional de Paraguay. Si pensáramos en las lenguas originarias, o sea, las lenguas de los pueblos originarios de Argentina, primero tenemos que pensar, como en toda la región, que antes se hablaban muchísimas lenguas y hoy se habla una porción más pequeña de esas lenguas. Y eso tiene que ver con el genocidio. Eso es regional, o sea, en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, se hablan unas 350 lenguas actualmente, lenguas originarias de América. Pero se calcula que antes de la llegada de los invasores había 1500. Y eso, algo similar a eso ocurre en Argentina, que se calcula que se hablaban unas 35 lenguas, y actualmente, bueno, los números son complicados, ¿no? Digamos, no es tan fácil determinar exactamente cuáles son, cuántas son, pero digamos más o menos unas 12 lenguas. Menos de la mitad siempre. Menos de la mitad siempre, sí. Y de esas lenguas, casi todas las lenguas, por eso también es regional, o sea, menos 3 lenguas, guaraní, quechua, aymara, todo el resto son lenguas amenazadas, lenguas en peligro de alguna manera, o sea, lenguas en retracción, lenguas que cada vez se hablan un poquito menos. Eso también nos habla de un problema social, digamos, ¿no? Porque la gente deja de hablar sus lenguas porque siente una peligrosidad, porque siente falta de oportunidades, ¿no? O sea, porque por algo le es un perjuicio hablar esa lengua, no es porque no tiene ganas de hablarla, simplemente eso sería como muy facilista. En Argentina, digamos, si tuviéramos que caracterizarlo así muy a grosso modo, tenemos las lenguas tupí-guaraníes, como tenemos el EBA guaraní, el guaraní, el tapiete. Después la familia Guaycurú, donde tenemos el Com, Mocoví, Pilagá. Después las lenguas mataguayas, Huichí, Ibaclé, Chorote. Y después algunas lenguas, digamos, de la familia quechua. Tenemos, bueno, el quechua obviamente que se habla también por migración, pero también hay una variedad, no es una variedad, es una lengua, que es el quichua santiagueño, que es muy vital en esa zona, en Santiago del Estero. Bueno, y el mapuzungún, la lengua de los mapuches, que es aislada, digamos. Yo hice ese ordenamiento, un poco de vicio de lingüista, que ordenamos en familias las lenguas, ¿no? Entonces, bueno, así como el español forma parte de la lengua romance y esta del indoeuropeo, así también podemos pensar las lenguas de América como en familias. Ahora, estas tienen grados de vitalidad muy distintas, digamos, hay lenguas que se hablan por bastante gente, como el Huichí, el Com, y lenguas que se hablan por muy poquita gente, y que eso cambia día a día, lamentablemente, porque, por ejemplo, una de las familias lingüísticas de la Argentina, la familia Chon, que está
está el Aonecoayen, la lengua de los tehuelches, pero lamentablemente hace 2 años falleció Dora Manchado, y Dora Manchado era, no está bien decir la última hablante, pero sí, digamos, de la gente que sabemos era la única conocida que hablaba fluentemente, digamos, ¿no? que hablaba así como yo estoy hablando en español en este momento. Entonces esa es una situación que de repente, bueno, o sea, implica tomar cartas en el asunto, hacer algo, porque como quisiera reforzar, digamos, tiene que ver con algo que no es solamente la lengua, es una situación de injusticia que hay detrás de eso, ¿no? Detrás de que alguien decida no hablar, o que ¿no? hay un problema ahí de vivir una identidad como un estigma, que, bueno, me parece que no tiene que ser así. Y es bastante diferente, ¿no? Las distintas comunidades, por lo menos algunas que yo conozco, digamos, hay algunas comunidades de hablantes muy militantes por mantener vital la lengua, y otras que se han caracterizado por retraerla y digamos, y llevar con mucho pesar ese estigma, digamos, ¿no? Yo me he encontrado hablantes que son bilingües y que me negaron que hablaban esa otra lengua, que en este caso era guaraní, y 10 minutos después los escuché en una interacción con un familiar, digamos, ¿no? Y lo negaron a rajatabla, no había manera digamos, de que aceptaran ante mí, que yo era un hablante de español, digamos, monolingüe para ellos, que eran bilingües en guaraní, por ejemplo. Pero no me pasó lo mismo con mapudungún, que veo, digamos, gente que está militando fuertemente la vitalización y digamos, la transmisión de esa lengua. Sí, totalmente. Esos 2 casos que diste me parece que son paradigmáticos. O sea, por un lado, el mapudungún es una lengua que llamamos recuperada, porque realmente se dio, o sea, hubo un corte muy grande en la transmisión en un momento. Es algo quizás parecido, pero sin la pata estatal, a lo que pasó en Europa, por ejemplo, con el vasco, o con el catalán. Pero ahí fue de la mano de los estados, digamos, ¿no? Del País Vasco, etcétera, que pusieron ahí, digamos, todo un aparato gubernamental para rescatarlo. Acá fue más desde la propia comunidad hablante, pero sí que viven como un gesto, porque lo es, o sea, la lengua es el corazón identitario, ¿no? Entonces, ocurre muchas veces que, de hecho, el no hablar una lengua después lleva a que se mire con desconfianza a los pueblos originarios. Ah, bueno, pero tan indio no sos, digamos. O sea, y porque si no hablarías tu lengua. Ese es el dragón que se muerde la cola, ¿no? Porque por un lado creas una sociedad de injusticia que impide que la gente hable la lengua, porque, o sea, se prohibía hablar la lengua en las escuelas y eso ayer, digamos, hace muy poco tiempo. Entonces, en el momento que se quiebra la transmisión, después dices, ah, bueno, por lo tanto no. Esa identidad es medio trucha, ¿no? La profecía autocumplida. Exactamente, claro. Y a eso, digamos, los mapuches han respondido como aprendiendo la lengua y, digamos, viviéndolo con mucha alegría y con mucha garra, ¿no? Por otro lado, el guaraní, lo que ocurre posiblemente, digamos, era en ese caso que vos contabas, Gaby, por ahí era un migrante, ¿puede ser? ¿O era una...? Sí, era originalmente correntino. Claro, porque hay algo, o sea, eso es algo que yo noto también en algunos trabajos que hago de extensión universitaria en zonas de, por ejemplo, la Villa 21-24. Que hay algo de la ciudad de Buenos Aires que también aparece muy fuerte ahí, como el bastión de lo monolingüe. Cuando uno agarra en la autopista, cuando entra a la Lugones, hay un cartel bien grande y bien en el color que tiene que estar ese cartel, digamos, bien amarillo, que dice bienvenido a la ciudad de todos los argentinos. Sí. Ahí hay algo más, hay una palabra ahí que no tiene que estar, que es argentinos. ¿Por qué? Porque es una ciudad con muchos inmigrantes. Ese mensaje que parece un mensaje con buena onda, es un mensaje de exclusión también. Es un ellos y un nosotros ahí, ¿no? Y eso nos pasaba, volviendo a esto que les digo, cuando trabajamos en la escuela de la Villa 21-24, que los chicos, chicos de primaria, ¿no? Nos contaban, no, en Paraguay se podía hablar, o en Corrientes se podía hablar, en Misiones se podía hablar, pero acá no, acá se habla español. Se siente más fuerte esa discriminación. Entonces, bueno, estás buscándote un lugar, estás en un lugar nuevo, estás buscándote
integrarte, conseguir un trabajo, medrar, y bueno, por ahí hay rasgos identitarios que dejas de lado, ¿no? Eso es una injusticia, ¿no? Y además, mira, justo mencionaste la 21-24 en las Zabaletas, son lugares donde hay mucho paraguayo además. Totalmente, sí, es la Medialuna Sur, es sí, la zona de mayor población paraguaya migrante. Sí, obvio. Principalmente, bueno, paraguaya, boliviana y peruana en el sur de la ciudad de Buenos Aires, pero la 21-24, yo he trabajado ahí, es como que hay mucho más paraguayo en general que en otras villas. Sí, total, sí, Cacupé, ¿no? Sí, obvio. La Virgen de Cacupé es la principal ahí donde está el Padre Toto ahora. Exactamente. Exacto. Bueno, de hecho, el vínculo entre lenguas y migrantes es todo otro tema, porque la migración misma tiene una invisibilización. O sea, están los migrantes y el concepto mismo de migración como parte de la socialización humana durante toda la historia de la humanidad está invisibilizado. No hay una creencia de que las personas nacemos y morimos en el mismo lugar y está estigmatizado si migramos, ¿no? Entonces hay todo una vinculación de estigmas entre migración y hablantes de lenguas no hegemónicas, ¿no? Que se entrama ahí de una manera políticamente muy potente, además. Totalmente, y además nos relaciona, me parece, migración, digamos, en el caso latinoamericano, las lenguas de migración con las lenguas originarias también. Entonces ahí tenemos dos situaciones de conflicto, digamos, de conflicto con una sociedad dominante muy excluyente que me parece que se hermanan, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de la familia tupí-guaraní, o sea, tenemos el guaraní yopará o el guaraní paraguayo, el entreverado, y el embeá guaraní o el tapiete. O sea, son de la misma familia, son realidades muy distintas, pero tienen este eje común de la exclusión también, ¿no? De tener un posicionamiento subalterno, digamos, de no tener el lugar que deberían tener, ¿no? Pensemos también, o sea, no perdamos de vista que son pueblos preexistentes, ¿no? O sea, claro. es esta gente, somos nosotros los que venimos después a molestar, digamos. Claro, quienes Totalmente conquistaron con un idioma también, ¿no? Si nos quedan 2 minutos, querría pedirle a Santiago que nos contara alguna experiencia o alguna anécdota que lo haya marcado especialmente del trabajo que hizo para la serie de Encuentro. Porque me parece que también ese contacto con les hablantes, quizás desde un lugar distinto al del investigador lingüista, ¿no? Fue una cosa original en ese sentido, esa experiencia. Sí, mira, toda la experiencia para mí fue desafiante, atemorizante incluso, porque bueno, informaciones, yo soy de filo como Gaby, no tengo ningún tipo de trabajo así, actoral o de cámara o nada, así que eso fue a las trompadas de repente hacerme a la idea. Pero para mí fue espectacular porque la serie se llama Guardianes de la Lengua porque son 8 episodios de cada una de unas lenguas de estas que tienen muy, muy poquitos hablantes. Entonces, conocer a esta gente, a estos guardianes, fue algo increíble, porque es gente muy especial. Piensen que en una comunidad en donde por ahí está toda la comunidad, que la comunidad es la comunidad chaná, por ejemplo, o guaná, toda la comunidad habla otra lengua, y ellos son por ejemplo, en el caso guaná, son 4 abuelas que son las 4 abuelas que hablan y que enseñan en la escuela, y que, ¿no? Imagínense lo especiales que son esas 4 abuelas. Con una de ellas tuve un momento que fue impresionante, que era una persona tan especial que la entendías, o sea, entendías de qué estaba hablando, aunque no entendieras una palabra, porque tenía como un aura, era una persona realmente especial. O sea, en un momento, o sea, ella estaba contando algo y el sonidista, creo, alguien hizo un comentario y yo le dije, no, pero acá no le interrumpan, porque notaba que había un drama en lo que estaba contando, y efectivamente estaba contando algo terrible de la muerte de su padre, ¿no? Ahora, eso ella lo transmitía con toda esa garra y digamos, y de otro lado, pero también con la misma fuerza, esta señora que yo nombré Dora Manchado, la hablante de la lengua de los tehuelches, era una persona deliciosa y graciosísima. Y
le gustaban mucho los chistes verdes, entonces me enseñaba insultos en la lengua. Y después cuando ella estaba hinchada, como que los había aprendido, yo le decía, Dorita, Dorita, y le decía una guasada tremenda y se moría de risa. Una persona de casi 90 años, ¿no? Pero era desopilante, realmente era una persona desopilante. Así que conocer a esas personas, para mí, bueno, una experiencia que inigualable, la verdad, y hermosa, ¿no? Que me voy a guardar siempre. Muy bien. Perdón, Santiago, Sí. ¿nos vas a decir algo en guaraní? O alguna puteada. ¿Querés putear en Tehuelche? No pasa nada, ¿eh? Mirá, yo guaraní la verdad que no hablo. Yo trabajé mucho otra lengua, que es el ayoreo, que es una lengua también de Paraguay, pero es otra lengua, así que no quisiera pronunciar mal y que después mis amigos guaraní parlantes, que tengo un montón, se rían de mí. A mí me sorprende mucho. Hoy hablaban de la cuestión esta de cómo mucha gente se siente quizás discriminada por el idioma. Y yo que he laburado en barrios populares, a veces me pongo mal cuando se ponen a hablar entre los paraguayos y se ponen a hablar a 2 metros míos entre ellos y yo no entiendo un carajo lo que dicen. Digo, ¿qué me estarán diciendo esto? Y lo hacen a propósito porque saben que yo no sé el idioma y que pueden hablar tranquilo. Y porque el resto del tiempo ellos se sienten como vos. Exacto. Exactamente, por ahí va. Es el poder que tienen ellos ahí, ¿no? ¿Qué estarán diciendo esto, viste? No, pero me he estado en ese lugar, o que empiezan a hablar, mezclan palabras, te empiezan a hablar, me ha pasado con una señora que me hablaba, me estaba pidiendo algo, me estaba preguntando, y me empezó a hablar y me metía palabras que no entendía, viste, yo decía, no sé señora, no entiendo. Eso es lo que tiene el guaraní paraguayo, por eso le dicen el entreverado, porque tiene mucho, o sea, es como si fuera el Spanglish, pero guaraní, o sea, tiene partes de español y partes de... es como o sea, tiene la sintaxis y la morfología del guaraní y algunas palabritas, algunos sustantivos, verbos. Ese es un proceso que está en pleno estudio ahora, auge en Estados Unidos con el español, el inglés y el español, que se llama code switching o cambio de código, que después termina quizá en una variedad nueva, digamos, que se estabiliza, pero efectivamente es muy frecuente en situaciones de lenguas en contacto, que los hablantes cambian todo el tiempo, una lengua y otra, y digamos, ocurre también en India, con el hindi y el inglés, digamos, es muy frecuente en situaciones donde hay múltiples lenguas en el mismo territorio, y se habilitan, digamos, las 2 lenguas o las 3 lenguas, ¿no? Porque también está ese elemento. Si una está muy estigmatizada, es inhabilitada en los ámbitos formales, en general suele bajar el nivel de apertura que hay a aceptar ese cambio de código, ¿no? Es todo un tema. Sí, bueno, ¿alguna pregunta quedó acá pendiente? No. Pablito, ¿no? ¿Gabriela? No, para nada. No, ya el momento cholulo de Gabriela pasó. ¿Algún otro académico ya estaba en encuentro? ¿Quería que entrevistemos? Mírenlo. Miren la serie, porque no es solo que yo soy cholula, está muy buena. Dale, vamos a buscarla. Ya lo compartimos en las redes. Excelente. Muy bien. El link. Muy bien. Bueno, conocer a esa gente, les digo, vale la pena conocer eso. Muy bien. Esos guardianes. Es como decir, vale la pena escuchar este programa por estas entrevistas, por estas columnas, no por nosotros dos, Pablito. Tal cual. Está bien. Coincido, por eso están estas columnas. Para eso traemos gente, exactamente. Como antes un infectólogo y ahora lingüista, ¿viste? Sí. Nosotros estamos al día de lo que la gente necesita escuchar. Vos técnico electrónico y estudiante de psicología y yo periodista, ¿no? Otro desastre. Imagínate. Pero bueno. Muchas gracias, Gabriela Zunino, nuestra columnista. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, Santiago, por haber participado. Y vamos a ver eso entonces en Encuentro. Están en la página todavía colgados. Y en Contar también, que tienen otras cosas que están muy lindas. ¿Sabes? Una página así como un Netflix gratuito nacional. Muy bien. Más para estos días de cuarentena y de encierro. Me parece excelente. Muchas gracias. Gracias.